Shalom, Borja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 14 de Masejet Nedarim. Vamos a comenzar, B'Sha'at Tova Umuslahat, un nuevo capítulo, el capítulo segundo de nuestro tratado. Dice la Mishnah, Elu Mutarin. Es decir, el primer capítulo empezamos diciendo estos son los que están prohibidos, ahora empezamos diciendo estos son los que están permitidos. ¿Qué quiere decir? Que de por sí no hace falta ni siquiera hacer una anulación de esa promesa. El que dice, Julín Sheojaleja, es decir, es Julín, es decir, no tiene santidad lo que yo coma de ti. Entonces le está permitido comerlo. O si le dice que besar Hazir como carne de cerdo es lo que yo voy a comer de ti. Sí, de la misma manera que la carne de cerdo está prohibida comerla, también lo que yo coma de ti está prohibido. Y también el que dice que Abodat Kohabim, como la idolatría, igual que la idolatría me está prohibida sacar provecho de ella, también de lo que coma de ti me va a estar prohibido sacar provecho. O el que le dice que Orot Lebubin, como las pieles Lebubin, son pieles que están perforadas, ¿sí? Y que eran un tipo de piel que se ofrecía a la idolatría también. Que Nevalot u que Terefot, como los cadáveres y los animales Terefá, es decir, que son prohibidas comer de ellos. O que le dijo que Shekatzim o que Rematsim, es decir, como insectos y como reptiles. O si le dijo que Jalá Aarón, como la jalá que se le daba al Cohen, que está prohibido comerla alguien que no sea Cohen. Vegiterumató, o como la terumá que se le da al Cohen. Entonces, en todos estos casos, el que equipara lo que quiere prohibir a cualquiera de estas cosas, mutar, le queda permitido. Incluso si el que estaba haciendo el neder es un amaretz, no tiene por qué hacer ningún tipo de she'elat jajam, de una pregunta a un sabio para saber si está prohibido o permitido. ¿Por qué? Porque esa promesa no se considera del todo como promesa. ¿Por qué? Porque lo equiparó con algo que está prohibido y no con algo que fue prometido, como vimos al final del primer capítulo. Segunda parte de la Mishnah. Haomer leishto, el que le dice a su esposa, Areat alay keima. Es decir, tú vas a ser para mí, perdón, vas a estar prohibida para mí como mi madre. Igual que mi madre me está prohibida, tú también me estás prohibida. Ahí, potjin lo petach mima comajer. Ahí se le busca, los sabios, una forma de hacer un petach, es decir, una puerta, a pesar de que la promesa no sirve, pero se le hace una tarat nedarim, una anulación de ese voto. ¿Por qué? Shelo yakel rosholekach. ¿Por qué? Para que no se le parezca fácil y aliviane sobre otros asuntos. Es decir, si va a prometer así, después, y esta promesa no recae y va a estar permitido, entonces después va a hacer algo que realmente sí recaiga la promesa y esté prohibido sin darse cuenta. Nos dice la Gemara. Ta'ama de Amar Julim Sheoheleja. Es decir, la primera pregunta es, esto que está enseñando el sabio de la Mishnah, es evidente. Alguien dice, lo que como de ti es Julín, no tiene santidad. Pues por supuesto que va a estar permitido. Entonces, no es eso lo que nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Ta'ama de Amar Julín Shohaleja. Ha Amar Julín Shohaleja Mashma. ¿Qué es lo que se entiende? Lo le Julín lehebe el que Corban. Es decir, cuando le dice, eh, perdón, el motivo por el cual quedó permitido es porque le dijo Julín. Pero si le hubiese dicho le Julín, como ya vimos en el capítulo anterior, entonces, ¿qué entendería? Lo Julín lehebe. Esto no va a ser Julín, sino que va a ser Corbán. Entonces ahí que estaría prohibido. Ahora, si estamos diciendo que esta es la explicación, entonces, ¿quién es el sabio de esta Mishnah? Y Rabbi Meir. Si fuese que es Rabbi Meir. Ha letle miklal lav atashomeahen. Es decir, Rabbi Meir ya vimos que no tiene este principio de que de una negación tú puedes sobreentender una afirmación. Entonces no podemos decir que es como Rabbi Meir. Ela, Rabbi Yehuda, entonces tenemos que decir que es como Rabbi Yehuda. Pero si es como Rabbi Yehuda, Hayrun Reisha, tenemos un problema con el principio de la Mishnah. Entonces responde la Gemara,
¿Qué responde? Dice, hay de Katane, es decir, de paso que está enseñando el sabio algunos casos en los cuales no recae la promesa, como por ejemplo, besar Hazir o que Abodat Kohabim, como la carne de cerdo o como la idolatría, Leaji Katane, Julin, por eso también entonces añade y enseña la ley de Julin, algo que no tiene santidad. Lambroche en Bo son hidush, es decir, a pesar de que no tiene ningún hidush, dice, bueno, ya que estamos poniendo cosas permitidas, también enseño esto que está permitido. Rabina Amar dijo Rabina para explicar Aji Katane. Así es como hay que explicar la Mishnah. Veelu Mutorim que Julin. Y estos son los que están permitidos como los Julin, como algo que no tiene santidad. ¿Cuáles son? El que le dice Alay, lo que yo coma de ti, que va a ser Hazir, como la carne de cerdo, o como la Budat Kohabim, como la idolatría. Veilotana, y si no hubiese enseñado el caso del Julín, de lo que es profano, Habamina, ¿qué habría pensado yo? Bae, Sheela, que en caso de que diga alguno de estos casos, tendría que hacer una Sheelat Jajam, preguntar al sabio si realmente recayó la promesa o no. Mikale, Azuke, Alda Ata, Aji, ¿y acaso podemos llegar a pensar así? Hami de Katan Sefa, ¿no vimos acaso que va a enseñar al final de esta Mishnah a Omer le Ishto Areat Alay que Ima, que el que le dice a su esposa, aquí que tú eres como mi madre, y ahí Potjim lo petach mi macomajer, es decir, se busca cómo hacer una tarat nedarim de todas formas. Entonces, ¿qué podría haber dicho? Miklal de Resha, es decir, también debería poder decir lo mismo a lo mejor en el principio de la Mishnah. Lo Bayeshela. Es decir, ¿por qué el final de la Mishnah me dice que hay que buscarle un petaj? Porque el principio de la Mishnah son los casos en los que no hay que buscar un petaj. Ela, Mejabarta, Julín, Mimela, Nisba. Entonces explica, como la primera explicación que dimos, que el caso del Julín se enseñó de paso. Ya que estoy enseñando casos en los que no recae la promesa, te enseño este caso también. Ahora, perdón. Ahora la Gemara vuelve sobre la ley que dijimos en la Mishnah. Dice, Mehane Mile, es decir, de esto que estamos diciendo, el que reproduce su prohibición de algo prohibido y no de algo prometido, esa promesa no recae. Responde la Gemara y dice, Amarkra, dijo el versículo, Ish Kidor Neder Lashem, el hombre que hace una promesa para Hashem. Ad Sheidor Bedabar Hanador. Es decir, que no recae esa promesa hasta que no haga una promesa sobre algo que puede ser prometido. Pregunta de Marayaji, es así, Afilu Bedabar Surnami. Entonces también incluso sobre algo que está prohibido debería recaer esa promesa. ¿De a qué tipo? Porque está escrito, Lesor y Sal Nafsho. Es decir, que el hombre que Tidor Neder, que prometa una promesa, y sigue el versículo y dice, Leesor y Sar al Nafsho, para prohibir una prohibición sobre él. Entonces ahí también deberíamos decir lo mismo. Si el Tidor Neder nos viene a enseñar que solamente se puede prometer de algo que es una promesa, entonces a lo mejor también se puede prometer de algo que es una prohibición. Entonces responde la Gemara y dice, no. Del versículo que dice Leesor y Sar, de prohibir lo prohibido, no puedes explicar así. Y Bayele, eje de Taña. Es decir, eso lo necesitamos para aquello que se enseñó en la Bereitá. Es de Isar Hamur Batorah. ¿Cuál es esa prohibición que habla de ella la Torah? Bejule, etcétera, como vimos en el final del capítulo anterior, el que dice que he aquí que yo no voy a comer y no voy a beber vino como el día en el cual murió mi padre, o como el día en el cual murió mi maestro, o como el día en el que fue asesinado Ahikam, Gedalia ben Ahikam. ¿Sí? Todo eso, como vimos, es la respuesta que estamos dando aquí. Clomar, que Felut Hakatuv, el hecho de que el versículo doble las palabras, Leesor y Sar, de prohibir lo prohibido, nos viene a enseñar que el Neder, la promesa, por medio de adpasá, es decir, de reproducir una prohibición, recae solamente cuando se copia de algo que está prometido, pero no como un corbán, pero no de algo que está prohibido.
Ahora, dijimos en la Mishnah, Haomer le isto, el que le dice a su esposa, Areat, alay que ima. He aquí que tú eres para mí como la madre, como mi madre. Potkin lao petach mi makoma ajer. Se viene y se le abre una puerta. ¿Qué quiere decir? La puerta es el modo de anular una promesa. Es decir, si hubieses pensado que tu promesa venía a suponer esto y esto y esto, lo habrías hecho, eso se llama buscar un petach. Entonces, por minhu tenemos una contradicción a partir de una Gemara, de una Mishnah, de una Bereitá, perdón. El que dice a su esposa, Hareat, alay que besar ima, he aquí que tú eres como la carne de mi madre. Que se entiende, Hareat asura, que estás prometida para mí, igual que Kirub, besar ima, asuralay, igual que el acercarme a la carne de mi madre, me está prohibido. Entonces también el que le dice a su esposa, Areat, que besar a Joti, o eres como la carne de mi hermana. O que orla, o como la orla, que está prohibido sacarle provecho. O que la ea kerem, o como las mezclas prohibidas de cereales, que también están prohibidos sacarles provecho. No Amar Klum, ahí no dijo nada. Entonces Amar Abaye dijo, Abaye va a explicar, lo Amar Klum, ni de Oraita. Es decir, aquello que dijiste que no dijo nada es de Oraita, de la Torá. Pero Tzarich Shelat mi de Rabanán, pero sí que hay que hacer una Shelat Jajam y que preguntar a los sabios cómo actuar en este caso. Rabamar dijo, Rabba va a explicar, Ha Betalmide Jajamim, es decir, aquello que dijimos que lo Amar Klum, que no dijo nada, ¿de quién hace referencia? Los sabios de la Torá, los estudiosos. Pero aquello que dice, sí, lo otro, lo que dice la Mishnah, que requiere hacer una Shelat Jajam, Beamares. Eso fue dicho con respecto a un Amares, un ignorante. Trae la Gemara un refuerzo a las palabras de Rabba. Dice, Tania, si se enseña una vereitá a no der Torah, aquel que hace un juramento por la Torah. Por ejemplo, que hay un Sefer Torah que está puesto delante de él, ¿sí? Bezoy dice, en esta Torah, Shelo ese o ese Dabar. Es decir, por esta Torah que no voy a hacer o que voy a hacer tal cosa. Pero Marklum, ahí nos dice la vereitá, no dijo nada, es decir, su promesa no recayó. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Besarich Sheelat le Jajam. Es decir, hay que hacer una pregunta al Jajam para poder anular esa promesa. Amar Rab Nachman dijo Rab Nachman, Betalmid Jajam, Enos Arich Sheela, si es un Talmid Jajam, si es un erudito, no necesita ni siquiera hacer la Sheelat Jajam. Es decir, directamente lo Amar lo Klum, no dijo nada. Ahora la Gemara vuelve y trae una vereita sobre lo que vimos arriba para explicarlo. Tania, se enseñó una vereita. Hanoder va Torah, aquel que hace una promesa sobre la Torah. Es decir, que jura por la Torah. Es decir, que hay un Sefer Torah que está puesto delante de él y él dice, Bezó, la Torah, Shelo ese o ese dabarde. Por esta Torah que no voy a hacer esto o que voy a hacer esto. No más pluma. Ahí no dice, no dijo nada. Dice, Bema Shekatuba. Pero si la persona dijo, yo juro por lo que está escrito en ella. Es decir, que dijo, Bemash Katuba Torah ese o lo ese Dabar Ploni. Por aquello que está escrito en la Torah voy a hacer o no voy a hacer tal cosa. ¿Sí? De Barab, Kayamin. Sus palabras se mantienen. Entonces, ¿cómo se explica? Dice, si es así, vamos a decir, va, umetach, ubemetach, perdón, va, ubema, shekatub, va. Es decir, que vino y dijo el juramento por ello y por lo que haya escrito en ella. De Barab, Kayamim, sus palabras también se mantienen. Pregunta la Gemara, Katane, lo que se enseñó al principio de nuestra Bereitá, Bemash Ba de Barab Kayamim. Si juró por lo que está escrito en ella, sus palabras se mantienen. Y si es así, Bau Bemash Ba, entonces también, si jura por ella y por lo que haya escrito en ella, seguro que también se mantienen esas palabras que dice al final de la Mishnah. ¿Y acaso necesitamos decir? Amar Rab Nachman, le dijo Rab Nachman para explicarlo, casi no hay dificultad. De Majatá, Oraita, Ara. De Nakitle Beyade. Es decir, un caso estamos hablando en el cual la Torah está apoyada en el suelo.
Bien. Sefer Torah Munach Lefanab, Venon Nimtzaviado, se encuentra ante él, pero no lo tiene en la mano. Y aquí, el otro caso es cuando Resha, el principio de la de Bereitá, que estudiamos en ella, Shehaomer, el que le dice, Bemasha Katuv Ba, de Baraf Kayamim, y dice, yo juro por lo que está escrito en ella, sus palabras se mantienen. Y ahí, ¿de qué caso está hablando? De Nakit le Beyade. Es decir, que está sujetando ese efecto en su mano. Y explica la Gemara sobre la diferencia. Dice, Majatá alara. Es decir, puso el sefer Torah está puesto sobre el suelo. Date Agvil. ¿A qué hace referencia en su juramento? No está haciendo referencia al nombre de Hashem, sino que está haciendo referencia al material, a la piel, al cuero con el cual fue escrito ese sefer Torah. Pero, al principio, ¿de qué estamos hablando? Nakatle Beyade. Es decir, Medubar Kasher Nakatle Beyade. Veaz, y entonces date a las Karot Sheba, es decir, tiene el Sefer Torah en la mano, y cuando dice juro por lo que está escrito aquí, se refiere a qué? A los nombres de Hashem que están escritos en el Sefer Torah. Los Askarot se llama. Ahora, explícale Mara, dice, iba de tema. Si quieres, te voy a decir una primera respuesta. De Mahata Alara, es decir, el Sefer Torah está puesto sobre el suelo. Deja Kamash Malan, y por eso ven y aprende de aquí. Ema Shehazar, Hatana, Besef, Alomar, Shanoder, Ba, Ubema, Shekatuv, Ba, Dibre Kayamim, Legalot Kabanato Shela Resha, es decir, de aquello que dijo que tienes que hacer para. Perdón, si me quieres decir que vamos a explicar la veraita en el caso en el cual ese Torah está puesto delante de él en el suelo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que entendemos? Entendemos que se deduce aquí que si vino y dijo, puso la condición de decir Ubema Shakatub por ella y por lo que está escrito en ella, refiriendo al libre Torah, a las palabras de la Torah, de Barab Kayamim sus palabras se cumplen. Legalot Kabanato Shel Resha, para mostrarnos cuál es la intención del principio de esta Mishnah. De Afalgab, que a pesar de Mahata Alara, a pesar de que el Sefer Torah está puesto sobre el suelo, que van de Amar, puesto que dijo Bemashakatubá, sobre aquello que está escrito en ella, Mehane, yo que entiendo, Shebesefa, Kiven, Shamar Ba, Umashakatubá, Harebadai, Medubar Gambe Ofen, Shemunachat Torah Lefanabe no ajudaba. Es decir, del hecho de que dijo en ella y por lo que está escrito en ella, me da a entender que incluso que el Sefer Torah está puesto delante de él y él no lo tenga en la mano. Dice, Bezo en Sarich Lomar, Zo Katane. Y tenemos una enseñanza del tipo esto, y ni siquiera hace falta también mencionar el otro caso. De ahí va el tema, segunda explicación, que dice, Bekula Metziata. Nami de Nakitle Beyade. Es decir, que esta fue enseñada sobre que toda esta veredad hace referencia a que un caso en el cual él tiene ese factor en su mano. Deja Kamash Malan. Entonces, ¿qué es lo que vengo a aprender de aquí? Que van de Nakitle Beyade, puesto que está sujetando ese factor en su mano, Afalgab de lo amar, el va, a pesar de que no dijo más que va, es decir, por ella, juro por ella. Que man de amar Bema Shekatuba. Es como si estuviese diciendo al mismo tiempo, porque lo está sujetando el Sefer Torah. Lo está diciendo por ella y por lo que está escrito en ella. Vejaka Mashmalan, que van de aquí, ¿ok? Afalgab de lo amar la el abba. Que manda amar, entonces, por el simple hecho de haber dicho va, a pesar de que el Sefer Torah no esté en su mano, que manda amar es como que el que dice Bema Shekatuba dame. Se asemeja a alguien que está reclamando y que, perdón, que hizo la promesa por aquello que está escrito en ella, y a eso se parece ese tipo de aseveración. Hasta aquí llega la página 14. ¿Sí? Bezrat Hashem. Mañana continuaremos con nuestro estudio. Muchas gracias por estar ahí.